Hola amigos del mundo de la Biblia, aquí está una vez más Eduardo Quijano para ustedes desde la ciudad de Gatesburg en Maryland, en la costa este de los Estados Unidos, bajo bastante frío. Tuvimos una última noche del año 2025 bastante buena, bastante fresca, con mucha bendición, con mucha alegría. Y en la madrugada con algo de nieve. Qué bueno, amaneció un poco de nieve enfrente de la casa. Pero aquí estamos una vez más y em, llegando hasta la intimidad de su hogar, de su aparato electrónico, desde donde quiera que usted nos sintonice. Este es el mundo de la Biblia. Digamos, el primer fin de semana de enero del 2021, iniciamos este canal, este programa, El Mundo de la Biblia, con la idea de poder estar teniendo conversaciones acerca de la Biblia, abordando aspectos geográficos, biográficos, culturales y especialmente dándole alguna aplicación práctica a la Biblia, tratando de hacer de que a través del conocimiento de la Escritura podamos ser llevados a una, ¿cómo le llamo yo? A un compromiso de obediencia y santificación, especialmente porque no podemos solamente conocer, no es importante solamente conocer, sino el que el conocimiento nos lleve a una práctica, la práctica de la obediencia, la práctica de compromisos con la obediencia y la santificación, de tal manera que nuestra vida completamente pueda agradar a Dios. En este año, después de varios meses ya de no entrarle a los temas, por estar ahí con expectativas, con enfocado en otros aspectos de la vida de servicio a Dios siempre, y por qué no también algunos aspectos en la vida personal, aspectos que muchas veces nos afectan y que nos roban el enfoque verdadero de aquello a lo cual Dios nos ha llamado. En mi caso, yo sé que el Señor me ha llamado al estudio de la palabra y a compartir con ustedes, mis fieles amigos alrededor del mundo, a través del mundo de la Biblia. Así que hoy queremos, con la ayuda del Señor, comenzar un estudio acerca del Evangelio de Juan. Hablar del Evangelio de Juan es hablar de otro mundo, porque tenemos cuatro libros que se les conoce como evangelios, pero hay tres que se le llama sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, pero Juan es otro mundo. Así que este Evangelio de Juan, partiendo desde una perspectiva retroactiva, vamos a decirlo, es una perspectiva teológica profunda y posterior a los sinópticos, escrito aproximadamente a finales del siglo I para reflexionar sobre Jesús. Fíjese, para reflexionar sobre Jesús como el Hijo de Dios, enfocándonos en signos y diversos discursos simbólicos que revelan la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Así que la perspectiva de Juan, pues, es diferente porque, eh, digamos, este escrito se interpreta como una visión, como un análisis personal en retrospectiva, eh, y un poco más de, digamos, un poco más de visión acerca de la divinidad. Por eso es cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan, es un escrito completamente diferente. Es un análisis más profundo realizado por un hombre que con el tiempo, que con los años, como que analizó y pensó bien quién era realmente Jesús y cuál era realmente el objetivo de su misión, cuál era la misión la verdadera misión que él traía. Así que este escrito pues se interpreta como una visión retrospectiva y más clara acerca de su misión y del significado de su venida a esta tierra. No es una narración cronológica lineal tampoco, ¿verdad? Así que este Evangelio de Juan pues es completamente diferente. Juan es otro mundo.
Estoy un poco tenso porque tengo bastantes días en no presentarme delante de ustedes y estoy tratando de tomarle el ritmo al tema porque es un tema bastante bonito, bastante interesante, bastante educativo, que nos va a dejar mucha enseñanza, que nos va a dejar eh, mucha riqueza a todos aquellos que amamos la palabra de Dios. Déjeme tomarme un poquito de limonada que tengo aquí. Usted seguramente está saboreando un café o una taza de leche o tal vez está comiendo y si va en su vehículo no los mire, solamente óiganos, porque si está manejando no pierda el tiempo mirando este video, por favor. Muy bien, Mateo y Lucas, entrémosle ya al tema del Evangelio de Juan. Mateo y Lucas siguen el esquema de Marcos cuando relatan el ministerio de Jesús. Porque Juan, ¿por qué? Ahí es donde uno se pregunta. Digamos que Mateo presenta a Jesús como el rey de los judíos, como el Mesías prometido. Mateo Marcos presenta a Jesús como el siervo, como el hombre que vino a servir. De hecho, el texto clave en ese Evangelio de Marcos es el 10:45, donde dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Lucas presenta a Jesús como el hombre perfecto desde la perspectiva del mundo griego, de aquellos griegos que amaban la belleza, aquellos griegos que crearon estatuas magníficas. Entonces Lucas presenta a Jesús desde la perspectiva del mundo griego, como el hombre ideal, como el hombre perfecto. Ya ve, entonces las tres perspectivas son diferentes, pero ahora cuando Juan aparece, porque él presenta una arista diferente en digámoslo, en este cuadro. Vamos a verlo a través del desarrollo de estas conversaciones, de estas pláticas que vamos a estar teniendo una vez cada semana, primero Dios. Yo espero, estoy comprometido a estar con usted por menos una vez por semana para que sigamos para darle continuidad a estas pláticas. El Evangelio de Juan, pues es uno de los escritos más profundos de allá por el año 90, más o menos, el final del primer siglo de la era cristiana. Entonces, vamos a ver, iremos descubriendo poco a poco a través del texto porque pensamos enfocarnos en el texto bíblico. Vamos a usar la versión Reina Valera del 60 y la versión Reina Valera del 77 y probablemente algunos textos de la Biblia de las Américas y nos vamos a auxiliar también con algunos comentarios como el comentario bíblico de Matthew Henry. Acaban de regalarme también, mi esposa me acaba de regalar una Biblia preciosa, una Biblia muy buena que se llama Biblia de Estudio del Trasfondo Cultural. Miren, esto es precioso, es que lo tengo ahorita. Ese es uno de mi primer regalo de Año Nuevo. Entonces, Biblia de Trasfondo Cultural, una cosa preciosa. Así que vamos a estar, tenemos algunos recursos pues aquí de los cuales vamos a estar conversando. Usted sabe que todo lo que llega a mis manos y todo lo que llega a mi mente y a mi corazón de parte de Dios es para poder compartirlo con usted. Tengo una sed loca por compartir con usted todo lo que yo aprendo. Así que pues vamos a ver. El contexto histórico y cultural de este Evangelio de Juan está más o menos así. Porque acuérdese que la Biblia es un libro del Medio Oriente. Entonces, como es un libro del Medio Oriente, escrito aproximadamente 2000 años atrás, entonces para nosotros, habitantes de esta área, de este lado del mundo, del lado occidental, vamos a decirlo, con otro trasfondo cultural, con otra forma de pensar, con otro idioma, para nosotros muchas veces se nos hace difícil entender el texto bíblico. Entonces es ahí donde necesitamos, y se lo voy a decir así,
necesitamos mente de niño, necesitamos mente crédula, necesitamos una mente crédula, necesitamos mente de niño. Con cuánta razón el Señor Jesucristo dijo, dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis. Y también en otra ocasión el Señor dijo que teníamos que volvernos como niños, porque si nos volvemos como niños, entonces seremos herederos de todas las riquezas del reino de los cielos. Entonces quiere decir crédulos, quiere decir con mentalidad, con mente de niño, no con mente inteligente, con mente brillante, con mente capciosa, sino una mente de niño, una mente crédula. Así que eso es lo que necesitamos. Y entonces creer lo que está escrito. La otra cosa que debo enfatizar y por la cual estoy yo muy agradecido con el Señor es porque la fe es un regalo. La fe es un regalo de Dios. La fe es algo sobrenatural que el Señor nos ha dado. Si no fuera porque es un regalo de Dios, la fe, no estaríamos aquí, fíjese. Y si no fuera algo sobrenatural, tampoco estaríamos aquí. Porque a medida que profundizamos en el conocimiento de la arqueología, de la historiografía, de la epistemología y de la ciencia, de la cosmología y todo eso, podría uno llegar al punto de la negación de la existencia de Dios. Sin embargo, todas esas herramientas, todos esos aspectos que estudiamos, en los que profundizamos, todo eso nos lleva a una sola conclusión. Hay una mente inteligente detrás de todo lo que existe. Hay una mente inteligente detrás de todo lo creado y esa mente inteligente es Dios. Y lo que sostiene el universo, como dicen los científicos, el 74% del universo es materia física y hay un 23% del universo que es como una especie de gelatina que le llaman materia gris, que no saben qué es, no han entendido qué es, pero que es la sustancia en medio de la cual se mueve todo lo físico. Y está la otra parte que es como un 2 o 3%, que son los abismos negros, los hoyos negros, los misterios, lo que le llaman antimateria, los misterios insondables del cosmos. Ahí es donde yo les digo, no inviertan tanto dinero en estudios, en investigaciones. Esa materia, esa materia gris, esa gelatina que sostiene el universo, se llama Jesucristo. Jesucristo es el elemento de cohesión del universo. Jesucristo es el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Jesucristo es la fuerza de la gravitación universal. Jesucristo es la radiación cosmológica. Él es todo. Así que acá en el Evangelio de Juan vamos a explorar muchísimas cosas ricas de todo eso. Y por el momento, pues como le digo, en el trasfondo, el contexto histórico y cultural de este Evangelio, pues lo que encontramos es que después de las guerras conocidas como las guerras judeo-romanas, que se dieron ahí entre el año 68 y el 71, después de la toma de Jerusalén, esto provocó, aún unos días antes, se habla de que algunos profetas llegaron a las iglesias cristianas y comenzaron a hablarles acerca del fin que venía de la ruina que se cernía sobre la nación. Y entonces algunos cristianos que prestaron atención a esas profecías, pues emigraron hacia el norte, unos, digamos, 45 50 kilómetros al norte de Jerusalén, hacia una región que antes no se conocía, pero que se descubrió hace algunos 20 o 30 años, Pella, la región de Pella. Entonces ahí huyeron, ahí se han encontrado ruinas de lugares donde los hermanos se reunieron, los cristianos huyeron de Jerusalén hacia esas regiones. Ahí se refugiaron después, cuando fue la destrucción de Jerusalén en el año 70, y después de las guerras que siguieron unos 2 años más, 71, 72, hasta la toma de Masada y bueno, todo eso que se dio en los días de los emperadores Flavios y también en los días de Josefo. Si usted quiere conocer más de esto, lea a Josefo en las antigüedades de los judíos y en las guerras de los judíos.
Josefo es un historiador de ese tiempo que habla muchísimo acerca de estas cosas que sucedieron durante las guerras que se llaman las guerras judeo-romanas. Entonces, se cree que Juan, eh, después de ministrar en Samaria, porque se cree hasta donde encontramos a Juan en el libro de los Hechos, capítulo 8 del libro de los Hechos, después de que Felipe llegara a predicar ahí entre los samaritanos, a Esbaste seguramente, Sebaste, que fue una de las ciudades fundadas por Herodes en honor a Augusto, y le puso Sebaste. Entonces, en esa región, pues, llegó Juan a ministrar junto con Pedro. Cuando escucharon que el Evangelio había llegado a esas regiones, los hermanos de Jerusalén enviaron a Pedro y Juan y se van para allá. De ahí vemos que Felipe desaparece del panorama y ya no volvemos a saber de Juan. De Pedro sabemos más adelante que va a Jope, pero después del capítulo 12 del libro de los Hechos, a Pedro ya no lo volvemos a ver. Hasta que Pablo lo menciona en la carta a los Gálatas, a Pedro lo menciona en Antioquía. Pedro es mencionado por Pablo a la iglesia de los Gálatas, en la carta a los Gálatas, en Antioquía, pero de Juan ya no se vuelve a saber. Hay algunos datos históricos que relacionan a Juan con un ministerio bastante fructífero entre los samaritanos. Y ya va a ver usted cuando lleguemos al capítulo 4 de Juan, porque Juan es el único que menciona el evento ese de los samaritanos, de Juan y la mujer de Jesús y la mujer samaritana. Ya va a ver usted algunos detalles muy interesantes acerca de Juan ministrando en Samaria, y lo vamos a ver cuando lleguemos a ese capítulo 4. Por el momento, lo que sabemos hasta aquí y con lo que nos quedamos hasta aquí, porque esto va para largo. Y yo no tengo prisa en estas conversaciones. Este Evangelio de Juan, como le dije, es tan rico, me encanta. Esta no es la primera vez que voy a tener un estudio acerca del Evangelio de Juan, pero con usted sí, con usted que está ahí detrás y que nos está mirando. Con usted es la primera vez que vamos a tener este estudio acerca del Evangelio de Juan. Entonces, pues hasta ahí nos encontramos con Juan ministrando en el capítulo 8, junto con Felipe y Pedro en Samaria. Ahora, las probabilidades de que Juan se quedó ministrando entre los samaritanos hasta que estos huyeron a Petra durante la guerra es bastante lógica, tiene sentido que estos hayan huido hacia Petra y hasta ahí. Después de esto, también se sabe que Juan emigró a Éfeso, allá en ¿cómo se llama? En lo que se le conoce como la Anatolia. En ese tiempo se le conocía como la Anatolia, la actual Turquía. Ahí en la costa oeste de Turquía, en las costas del mar Egeo, ahí se cree que Juan llegó ahí y que entró en conflicto con las herejías que en ese momento se estaban levantando en lugares como Filadelfia, la Odisea, Sardis, en algunas regiones de ahí. Había ciertas herejías. Ahora, quiero decirle que la razón por la que creemos que Juan llegó a esas regiones después de la destrucción de Jerusalén, del templo, especialmente después del año 70, es porque cuando Pablo escribe su carta a los Efesios, no menciona a Juan para nada. No dice, salúdenme a Juan. Y en ninguna de las cartas que Pablo envía a las iglesias de Asia, como es Éfeso, como es Gálatas, como es Colosas, como es la carta a Filemón, como es bueno, Tesalónica está al otro lado. Pero a esos lugares de la costa del mar Egeo, en la actual Turquía, Pablo escribe a esas iglesias de ahí. En ningún momento menciona a Juan. Quiere decir que Juan todavía no había llegado a esas regiones. Por eso creemos que él llegó después de la destrucción de
Jerusalén, después de la caída del templo de Jerusalén. Así que Juan pues llegó a esas regiones y tuvo ciertos enfrentamientos con algunos de los herejes que promovían el conocimiento. Ahí había escuelas de conocimiento. Éfeso eran famosas esas escuelas, escuelas del gnosticismo se le llamaba. Así que Juan estuvo en conflicto con estas ideas debido a que los gnósticos enseñaban que el conocimiento era una llave para obtener digámoslo, ellos lo miraban así como una transición de un plano físico a un plano astral, de un plano visible a un plano invisible. Entonces, en la medida que tú profundizas en el conocimiento de ti mismo, en esa medida, pues tú puedes trascender y hacer que tu alma ascienda, ascender, si tu alma ascender, de ascender, no de tener una hacienda, no de tener una finca, sino que tu alma pueda ascender hacia otro nivel. Entonces, eso era lo que se pregonaba en las escuelas del gnosticismo. Entonces Juan tuvo conflictos con estas escuelas, con estos maestros, ya lo vamos a mencionar más adelante. Uno de los principales era un tal Cerinto. Vamos a ver después quién era él. Y así que debido a esto es que Juan se ve en la necesidad de mostrarles, eh, hacer un análisis, mostrar una visión personal, mostrar una perspectiva personal, retrospectiva, porque este evangelio fue escrito en retrospectiva. Retrospectiva quiere decir que usted mira, analiza y después hace sus propias conclusiones. Usted estudia algo, lo analiza y después hace sus propias conclusiones. En este caso, pues Juan trae a la memoria la vida y los hechos del Señor Jesucristo, de los cuales Él mismo fue testigo presencial, testigo personal. Y ahora, a estas alturas, cuando ya hay que decir que los evangelios sinópticos ya estaban en circulación, ya eran conocidos, porque alrededor del 50 y 60 de la era cristiana, ya Marcos había escrito había hecho su primer escrito. Y de Marcos tomó Mateo y también Lucas. Lucas, cuando hizo sus viajes juntamente con Pablo, seguramente que escuchó a Pedro y de ahí Pedro lo conectó con Marcos para que Lucas pudiera también enriquecerse de los escritos de Marcos, aparte de sus propios análisis, ¿verdad? Y sus propias investigaciones a las personas involucradas directamente. Igual Mateo que era prácticamente un cronista contemporáneo. Mateo fue comisionado por Jesús desde el principio para que él tomara notas de lo que Jesús hacía y de lo que Jesús decía. Pero más adelante también Mateo fue enriquecido por aspectos, por detalles que Marcos escribió. Entonces Juan pues es una perspectiva diferente, como le digo, lo pone en retrospectiva, ¿verdad? Eh, por esta razón pues es que Juan, eh, ya vamos a ver más adelante cuál es el asunto acerca de Juan, si es Juan el apóstol, si es un discípulo de Juan, o si lo que se escribió como Evangelio de Juan es una compilación de la apreciación de diferentes actores de una escuela que fue fundada por Juan en alguna época. Ya vamos a ver eso más adelante porque sobre todo eso hay mucho que decir. Así que Juan, pues, a través de este escrito nos va a presentar las evidencias. Por eso es que este es el libro de las señales. Como dijimos al principio,
signos o señales de la divinidad. Y los diferentes discursos están enfocados directamente a presentar la divinidad de Jesús, para presentar que Jesús es Dios. De todo esto estaremos hablando cada semana, si Dios nos permite, a través de el mundo de la Biblia. Eh, Acá en la ciudad de Gatesburg, donde nosotros estamos, nos alegra, nos da mucho gusto invitarle a que esté con nosotros. Pues imagínense que en este Evangelio de Juan vamos a hablar acerca de cómo el verbo se hizo carne y por qué. Vamos a hablar de la creación, vamos a hablar de la luz del mundo, vamos a hablar de Jesús el pan de vida, vamos a hablar de el que beba de esta agua que yo le daré será lleno de fuente que salte para vida eterna. Vamos a hablar como dijo Isaías a todos los sedientos, venga, porque Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Vamos a hablar de por lo menos 7 señales de que Jesús es Dios. Vamos a hablar de algunos aspectos también muy personales del Señor Jesucristo y vamos a enriquecernos mucho a través de estas pláticas que vamos a tener a través de el mundo de la Biblia. Les invito, Eduardo Quijano, junto con mi esposa Claudia, les invitamos a que se una con nosotros a estas conversaciones que estaremos teniendo, primero Dios, una vez por semana acá en el mundo de la Biblia. Estamos abriendo la ventana una vez más para sumarnos a este mundo de la Biblia, donde esperamos pues verles, encontrarnos con usted. También sus comentarios son bienvenidos. Y también si usted está en desacuerdo con alguna cosa que digamos, háganos el favor de decirnos, porque nosotros no lo sabemos todo. Recuerde que hay 5 ministerios y por eso es que no se le da a una sola persona la revelación completa de todas las cosas. Nosotros solamente tenemos una parte de la revelación, pero la escritura, que es la palabra de Dios, ahí tenemos un tesoro de revelación en el cual no nos podemos perder. Sigamos adelante en el nombre de Jesús, con la bendición del Padre, con la gracia del Espíritu Santo. Vamos adelante, confiados en que el Señor estará con nosotros en este 2026 y que este camino que comenzamos hoy de platicar, de estudiar el Evangelio de Juan, nos va a llevar a un enriquecimiento y a un compromiso más personal sobre la santificación personal, sobre el deseo de leer más la palabra del Señor. Estudiemos más la palabra de Dios para que nadie nos engañe. Cuídense, feliz tarde, que Dios los bendiga a todos nuestros Face amigos alrededor del mundo y todos los que ven los que abren esta ventana junto con nosotros. El mundo de la Biblia, Eduardo Quijano y Claudia para usted, desde Gatesburg. Adiós.